Amado, qué bueno que estás aquí con nosotros. Es una bendición que podamos estar aquí juntos. Siempre que llego yo aquí, le doy gracias a Dios y pienso en lugares donde es imposible que podamos reunirnos. Hay lugares en Siria, pueblos enteros que antes en la mayoría eran cristianos, ahora no existen los cristianos. Les han borrado del mapa y nosotros estamos aquí y damos gracias a Dios porque nadie nos molesta ni nos interrumpe. Es una bendición que a veces no valoramos lo que Dios nos ha dado aquí en este país. Una seguridad y una paz. Oremos por la paz de este país, que no se pierda, que esté siempre con nosotros. Y yo a veces no sé si tú te has llegado a preguntar por qué las cosas no me salen como yo quisiera que me salieran. ¿Por qué no van las cosas como anhelo que vayan? ¿Y por qué si intento hacer algo se me viene abajo? No nos preguntamos nada mientras todo va sobre ruedas. Nos empezamos a preguntar las cosas cuando se nos viene abajo todo. Y es cuando nos cuestionamos muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Y en ocasiones llegamos incluso a cuestionar a Dios. ¿Que tú no me amas? ¿Por qué a este sí lo amas? Y mira cómo está bien. Bueno, así lo ves de fuera. Tú no sabes lo que está pasando por dentro. Tú no sabes qué tipo de problema tiene. Tal vez sea diferente al tuyo. Pero cuestionamos a Dios. ¿Por qué Dios no me hace este milagro? Tengo años pidiendo, no viene la respuesta. Y yo creo que la palabra de Dios tiene respuesta para todos nosotros. Y sí les pido un poco de paciencia con mi garganta, porque estoy saliendo de, ¿cómo se llama? No estoy saliendo, estoy metido todavía, pero ahí da igual, ¿sí? Pero le agradezco a todos los que han estado orando por mí. De verdad, muchas gracias. Meditando en un pasaje, encontramos dos razones por las cuales las cosas a veces no salen como uno quisiera que salieran. Y yo quiero que vayas, por favor, a Mateo 13:53. Ocurría que un profeta se había levantado en Israel. Decía a la gente que era como ninguno otro profeta. Era diferente. Levantaba muertos, sanaba a los enfermos, traía una palabra de aliento, de ánimo al pueblo que estaba bajo la opresión del pueblo romano, del imperio romano. Estaban bajo el yugo, bajo la bota del imperio romano. Y surgió un profeta. Este profeta había nacido en Nazaret, pero no trabajaba en Nazaret. Había viajado a Capernaum y ahí en Capernaum había puesto su base para poder trabajar y extender el evangelio, la nueva noticia, porque evangelio significa una buena noticia nada más. Para nosotros se nos ha quedado esa palabra en griego, evangelio. Un libro, no, evangelio es una buena noticia. Y quien trajo esa buena noticia, pues era ese profeta. Casi todos los profetas, tú lees el Antiguo Testamento, un que otro profeta te dice cosas bonitas, pero la mayoría de las cosas que decían los profetas era ¡buah! Corre que te pillo. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que traía una buena noticia. Era algo impresionante. Mucha gente se agolpaba para escuchar. Yo estuve en la ruina de Capernaum, la sinagoga, en la parte de abajo donde solo los hombres se reunían, cabían 600 hombres.
En la parte superior donde las mujeres estaban, cabían 200 a 300 mujeres. Imagínate una reunión donde Jesús de Nazaret estaba hablando y enseñando y sanando a la gente. Y había en un solo edificio 900 personas en el año 30 después de Cristo. Imagínate eso. Pero ese profeta decidió visitar su propia tierra, la tierra donde él se crió, porque nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Su madre vivía en Nazaret. Su padre, que lo adoptó, vivía en Nazaret. Y cuando este profeta fue, ocurrieron cosas. Yo no sé si la gente de ahí tendría expectativas o no, porque el rumor se corría. El rumor se corría. Estamos hablando ya del capítulo 13 de Mateo. Ya se había corrido el rumor de lo que Jesús estaba haciendo, porque decía la palabra que Jesús recorría todo pueblo, toda aldea, enseñando, predicando y sanando. Dos tipos de sanidades: de corazón, del alma, y sanidad física. Porque decía que sanando toda dolencia y toda enfermedad, haciendo la separación. Y luego dice más adelante, en el capítulo 9, dice que Jesús recorría todas las ciudades de Israel, enseñando, predicando y sanando toda dolencia y toda enfermedad. Entonces, si recorría todo eso, estamos hablando del capítulo 13, había noticias. Jesús de Nazaret viene a Nazaret. ¿Qué expectativas habría? ¿Qué es lo que podría ocurrir? Ellos lo vieron crecer. Ellos sabían quién era. Ellos vieron a Jesús cuando era niño, cuando era un crío. Lo vieron como José, su padrastro, le educó en la carpintería, le enseñó carpintería. Por eso Jesús se le conoce como el carpintero. Entonces, algo pasaba, algo se movía en el ambiente, había expectación. Como cuando tú vienes a la iglesia y dices, a ver qué me van a decir ahora, a ver si me dicen algo que me convence. Como cuando tú vienes a la iglesia, a ver si oran por mí y sano. Como diciendo, el problema es tuyo, no es mío, porque yo vengo a ver qué me hacen. Y aquí estoy, dime algo. Y seguimos leyendo, por favor. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Si yo lo vi ahí. Yo vi cuando era crío, se cayó, se raspó la rodilla, porque Jesús no andaba volando, ¿sí me entiendes? No flotaba en el aire. Dice que Él se hizo hombre, entendamos eso. Dejó su gloria y vino aquí a la tierra haciéndose hombre. Dice que se hizo carne y habitó entre nosotros. Es algo tremendo. Vimos su gloria, pero la gloria, no la gloria del cielo. Porque si vemos la gloria del cielo, dice la palabra que somos fulminados. Su gloria terrenal. Y Él anduvo ahí de crío. Se habrá enfermado. Unos lo ponen de ojos azules, rubio. ¿Por qué los niños ojos azules rubios son muy bonitos? ¿Verdad? Y así lo pintan. Pero dice Isaías que no había hermosura en él,
para que le deseasen por su propia hermosura, sino por lo que Él transmitía del propio Padre. Y nosotros nos hicimos una idea de quién es Jesús, como ellos hicieron una idea cuando lo vieron crío. Mira, yo vi cuando se machacó un dedo martillando, haciendo una silla. ¿Qué carpintero no se ha golpeado un dedo? ¿Habrás golpeado un dedo alguna vez? Sí, es así. Y ellos lo vieron de esa manera. Pero en el año 30, o cuando tenía 30 años, mejor dicho, el Padre le dijo: inicia esta aventura que va a traer la salvación a todo ser humano, que te abra el corazón, que te reciba. Y él empezó a predicar y vino a su tierra, y los de ahí se preguntaban: ¿y de dónde le salió la sabiduría? Es como si tú volvieras ahí a Ecuador, a Guayaquil, y empezaras a predicar con poder y sanando gente, y llegan y los críos que conocieron de niño, ¿y de dónde salió tan bueno? Si yo lo vi. Algo así pasaba. Qué tremenda cosa. Algo estaba ocurriendo. Y dice aquí en el 55: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿De dónde le salió esto? Y mira el 57: y se escandalizaban de él. Eso es lo más tremendo de todo. Dice la Biblia en Colosenses 1:15, no lo busques, dice: Él es la imagen del Dios invisible. Dice Juan 1:1 que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Y dice en el 1:14: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hablando de Jesús. Él era el que visitaba Nazaret, y la gente decía: me escandalizo de él. En vez de abrir su corazón y recibir su palabra, se escandalizaban. ¿Sabes por qué? Porque tendemos a menospreciar lo que tenemos cerca o lo que conocemos. Hay padres que pueden menospreciar a sus hijos, hijos que pueden menospreciar a sus padres cuando ya no los tienen. Recuerdo cuando se han quedado en otro lado, lejos, y piensas: ¿cómo me gustaría sentarme a escucharlo? Porque lo que me decía tenía sabiduría. Cosas que uno piensa y uno dice, porque los seres humanos tenemos ese tipo de naturaleza. Cuando un hijo se te va de casa, se te va a trabajar a otro país, aunque sea una cabra montés que tira para el monte, lo extrañas. Dices: ¿cómo no me fui más al Camp Nou con él? A ver al Barça triunfar. Se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y el 58 es una consecuencia de. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Encontramos dos cosas muy sencillas. Una cosa que lleva a la otra. Número uno: no honraron al Creador del universo. Porque dice la Biblia que Él creó el universo
Y él estaba en Nazaret y no lo honraron como tal. Dice que se escandalizaron y Jesús le dijo: no hay un profeta sin honra sino en su propia casa. Quiere decir, no me habéis honrado a mí. Teniendo ahí al Rey de Reyes, Señor de Señores, sin honrarle. Es escandaloso, pero es así. Eso es lo primero que dice la palabra de Dios. Muchas bendiciones se frenan porque no has aprendido a honrar a Dios. Y lo puedo decir en polaco, pero no sé polaco. O ruso, pero no sé tampoco. Pero escúchame bien, porque yo creo que lo escuchamos todos. Tenemos que entender esto. Si nosotros no honramos a Dios, se pierden bendiciones para nuestra vida. ¿No sería una bendición tener al hacedor de universos aquí en San Andreu de la Barca? Imagínate que esté ahí y que no pase nada, porque no le sabemos honrar. Cuando llega un personaje público y todas las sillas están ocupadas, bueno, más fácil, si llega el alcalde aquí, ¿le dejas tu silla o no? ¿O lo dejas de pie ahí atrás? ¿Qué político? ¿O le das tu silla? Es un personaje público. Le honras. No, yo honro a Dios solo. No, la Biblia dice que hay que saber honrar también a otros seres humanos, ¿sí? A los que están en eminencia, pero también a los padres, gente con autoridad. Hay que honrar a los pastores. Pero estamos hablando de honrar a Dios, porque la honra a Dios genera bendición. Hijos, la honra a los padres genera bendición. Me tienen atado con esto, Yo soy de los que me muevo más. ¿Dónde está? Me ponen otro micro más desatado. Sí. Es que me tiene así, está malito el pastor. Déjalo así. Me da algo. A mí déjame así. Ya sabes, Silvia, que salto por la ventana. Amado, dice que honremos a los padres para que seas de larga vida sobre la tierra y todo te vaya bien. El honrar genera bendición. Ahora, si el honrar a un ser humano que debe de honrarse trae bendición, imagínate honrar a Dios mismo, que generará en tu vida, que traerá sobre ti bendición sobre bendición. En primer lugar te digo por qué, porque Dios honra al que le honra. 1 Samuel 2:30 dice: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dice: yo honraré a los que me honran. El asunto es, amado, que Dios nos conoce. Yo puedo llegar con una actitud de honra, pero por dentro, ¿y a este qué le pasa? ¿Y este qué tiene? Porque lo recibieron. Los recibieron en su sinagoga. Es un pueblo pequeño, tiene una sinagoga pequeña. Lo recibieron. Y cuando lo recibieron, aparentemente le estaban honrando, pero por dentro no. Porque se preguntaban ellos: ¿no es este el carpintero ese? ¿No es este el crío que corría por ahí? ¿Por qué? Amado, quiero decirte que Jesús tuvo una infancia normal. Tuvo que correr, ¿sí? Tuvo que saltar como crío. ¿O qué? ¿Sí? ¿Sabes? Isaías 29:13, no lo busques. Dice: porque este pueblo
se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque el honrar verdaderamente tiene que salir de tu corazón. El honrar a Dios verdaderamente tiene que salir de tu corazón. Dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Por qué honras a Dios? ¿De dónde sale tu honra? Y aquí, la honra que damos a Dios empieza aquí, con nuestro corazón, con nuestra actitud. Tú puedes llegar con otra persona y no nos vamos a enterar. Ah, pastora, qué buena eres tú. Ah, qué buena eres, pastora. Hostelvia, qué buena es. ¿Sabe qué? Por dentro estoy pensando otra cosa. Y usted ni se va a enterar. Pero con Dios no se puede hacer eso. Porque Dios ve lo que está en nuestro corazón. Porque Dios sabe lo que traemos dentro. Tú honras a Dios cuando sirves al Señor. Es una forma de honrar a Dios. Porque Jesús dijo, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Sirve al Señor y honras a Dios. No sirvo a Dios, pero le honro, No es cierto, entonces. No es cierto. Tenemos que aprender a honrar a Dios, porque el no saber honrar a Dios nos va a frenar bendiciones. Pero hay otra cosa que dice aquí en el 58, que no hizo muchos milagros. Yo necesito algunos. Tú necesitas algún milagrito por ahí, ¿verdad? ¿A que sí? Y no me saques la lista esa de Papá Noel tan larga, ¿no? Yo te traigo una. Vamos, después de la semana que he pasado, de los 10 días que llevo, te saco, vamos, un cuaderno escrito a mano, de todo lo que necesito de milagros. Y salgo con la pastora, me siento muy mal el sábado pasado. Ay, que tú malo, pastora, pero vamos a andar un poco, vamos al médico. Mi gente llevó al médico. ¿Qué va? Yo no voy al médico. ¿Para qué? Que me diga ibuprofeno. Pues no. Y entonces digo, bueno, hace mucho frío, miren, vamos a andar un poco. Y empezamos a andar un poco y terminé en el CAP de la Solana. Auxilio. Venía orando, Señor, que no haya gente ahí, porque siempre está a tope. Que no haya gente, Señor, para que me metan rápido y me den algo. Sentía que se me iba a salir el cerebro por las orejas y los ojos saltados, porque la tensión se me disparó. Y entonces, inmediatamente me metieron ahí todo, ¿no? Y me atendieron. Ah, qué fuerte. Yo necesito un milagro, Mario, un montón. ¿Y tú? ¿Cuántos necesitas? Pues sabes una cosa, empecemos a honrar a Dios. Eso es lo primero, porque la honra a Dios nos lleva al segundo punto, a tener fe en Él. Tú no vas a honrar a alguien que ni le crees. Tú vas a honrar a alguien que sí que le crees. Y cuando tú le honras, le estás diciendo, yo creo en ti. Yo creo en ti. Porque dice aquí que no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ah, qué fuerte. ¿Cómo que a causa de la incredulidad? Si es Jesús, puede hacer lo que le da la gana, pero Jesús espera tu fe. A mí me sorprende cómo está el ciego Bartimeo, que todo el mundo lo conocía, el ciego Bartimeo, a la salida del camino, por donde está un puente, del camino a Jerusalén, de Jericó a Jerusalén. Empieza a subir, Jericó en la parte baja, a orillas del río Jordán. Empiezas a subir la montaña, Jerusalén está en las montañas, y de ahí a la salida, ahí estaba el ciego Bartimeo. Todo el mundo sabía cómo se llamaba ese ciego Bartimeo. ¿Dónde se pone? Ahí a la salida a Jerusalén, por el camino a Jerusalén, cerca del puente. Todo el mundo sabía. Y estaba ciego porque no se enteraba de nada. Él oía nada más.
Como gritaban que iba Jesús de Nazaret por ahí. Y entonces oyó a Jesús de Nazaret. Y él empezó, Jesús, hijo de David. Él empezó a clamar al Mesías profético, al que estaba anunciado: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y empieza a gritar, Jesús, hijo de David. De tal manera gritaba para llamar la atención que llegaron los discípulos del Señor y le empezaron a decir: calla, estás molestando con tus gritos. No moleste al Señor, está muy ocupado. Dios está ocupado. Dios siempre está disponible y dispuesto a ayudarnos. Ahora resulta que todo el mundo sabía, y cuando le traen al ciego y se lo ponen delante, le dice Jesús: ¿qué quieres que te haga? Hombre, Señor, para allá. Primero tiene unos seguratas aquí que casi me pegan, que no me dejan acercarme, y luego ahora me preguntas: ¿qué quieres que te haga? Sí, que no ves que estoy ciego. Porque sabes que Jesús siempre requiere de tu fe para hacer un milagro en tu vida. Pero esa fe sale de un corazón que sabe reconocer a quien le está pidiendo el milagro. Honra a Dios primero y generará fe en tu vida. ¿Qué? Para decirle: Señor, ¿necesito un milagro grande? El de Bartimeo era grande y Dios se lo concedió. Estaban ahí, estaban unos hombres, un hombre llevando a su hijo, pero endemoniado, o sea, no ni el exorcista y más. Ahí estaba, y estaba mal el muchacho, y estaban salvo Pedro, Juan y Jacobo, que habían subido al monte de la transfiguración con el Señor. Los demás discípulos estaban ahí, no solo los restantes de los 12, sino otros discípulos más, porque Jesús tenía más discípulos. Y se los lleva a ellos y empiezan a orar y reprenden y le dicen y le hacen, y no salía el demonio. Se armó un alboroto porque no pasaba nada. Y cuando baja Jesús y los ve, pregunta: ¿y este alboroto? He traído a mi hijo y no han podido echar fuera al demonio. ¿Sabes qué? Jesús dijo: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo se soportar? La pregunta es: ¿a quién se lo estaba diciendo? ¿A los discípulos? ¿O al Padre y al pueblo que estaba ahí alrededor? Se lo decía a todos. Porque cuando el Padre le dice: Señor, si puedes hacer algo, hazlo. Y Jesús le dice: ¿cómo que si puedes? Al que cree todo es posible. Señor, yo creo, pero ayúdame a creer más. Ayúdame a creer más. O sea, creo porque he venido, pero igual no espero que ocurra un milagro en mi hijo. Hay que creer, hay que tener fe que Dios puede hacer un milagro en nosotros. Y ahí en ese momento de Nazaret, bueno, en ese momento, para terminar la historia, el Señor lo liberó rápidamente y se lo entregó a su padre. Y los discípulos tomaron aparte, le dijeron: Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera? Y le dijo: por vuestra poca fe. Lo mismo que le estaba diciendo el padre: Señor, yo creo, pero tengo poca fe. Aumenta mi fe, ayúdame a creer más. Es lo mismo que el Padre le decía, lo mismo que Jesús le dijo a los discípulos. Porque para que ocurra un milagro, sí, necesita tener fe tú que necesitas el milagro, pero también tiene que tener fe aquel que está orando por el milagro. Con Jesús no hay problema. Jesús es el autor y consumador de la fe. El problema somos nosotros, que necesitamos creer también. Pero ahí no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad. ¿Por qué? Porque, amado, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú vas a pedir algo, tienes que caer en gracia. ¿Se entiende eso? Porque aquí tenemos como
No digo 100 naciones distintas, pero por ahí estamos, como una Nación Unida. ¿Se entiende eso? Caer en gracia, ¿sí? Tener gracia con la persona. Vas a pedir una ayuda social, ¿sí? Si has llegado y la trabajadora social la has pillado con el pie izquierdo, olvídate, sales sin nada. Pero si caes en gracia, si Dios te da gracia con la gente, pues mira qué bonito, sales contento, hasta con una sonrisa te va, ¿sí? Entonces, cuando tú vas a Dios a pedirle un milagro, tienes que agradar a Dios. ¿Con qué lo agradas? Con tu fe. Señor, yo creo firmemente que tú me vas a sanar. Yo no creo, vamos a ver, no, tampoco, yo soy médico también, médico, cirujano y dentista, así es el título, pero confío más en Jesús. A ver si me explico, ¿sí? El medicamento está ahí, Dios ya da la ciencia, seguro, Dios dio inteligencia para sacar el ibuprofeno, ¿sí? Y dinero a más para que pague a la farmacia. Pero bueno, nosotros tenemos que confiar en Dios para que ocurra el milagro que necesitamos. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios a pedirle algo, crea que le hay. Oye, es que como una persona que atendía ahí en Barcelona hace unos años, y venía con una necesidad muy grande, venía con un problema muy serio, y se sienta, le digo, siéntate, ¿qué te pasa, muchacho? Dice, para empezar quiero decirle que no creo en Dios. Y él creyó que yo le iba a decir, no muchacho, hay que creer. No, le dije, mira, te has equivocado de lugar, porque yo soy un pastor. ¿Sabes qué es un pastor? Esta es una iglesia. ¿Sabes qué es una iglesia? Entonces, si no crees en Dios, vete a pedirle al del bar de la esquina, le dije. Igual te hace más milagros que necesita. Y entonces ya dice, hombre, creo algo. Digo, con ese algo te basta. Y Dios ha bendecido a ese muchacho en gran manera. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, galardonador es premio. Es que tú tienes que creer que Dios te puede premiar porque lo buscas en fe. Hay una cita que sí quiero que veas, Hebreos 3:12, si está por ahí. Porque la incredulidad, amado, nos aparta de Dios. Es así. Y tú dices, no, yo soy un creyente. Sí, amado, pero ¿sabes qué? Yo quiero decirte que es necesario que creas, que estés creyendo, que tengas fe, para que no te apartes de Dios. Si empiezas a dejar de creer, ¿sabes que te vas a ir apartando sin que te des cuenta? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad que no haya incredulidad en tu corazón, porque te aparta de Dios. Porque cuando te apartas por incredulidad del Dios vivo, te acercas al Dios muerto, al Dios que no hace milagros. Y hay mucha gente que cree en ese Dios muerto, que no hace ningún milagro. Pero tú y yo vivimos de milagros diarios. Esa es nuestra vida, es nuestro estilo de vida. Y eso es lo que te quiero decir, porque es posible vivir una vida que agrada a Dios en fe, y te acercas al Dios vivo en fe, y no te alejas, sino al contrario, cada vez estás más cerca de Él.
todo ese tipo de cosas que a veces no ocurren en nuestra vida te van cansando. Problemas no solucionados te van agotando, van desgastando tu ser interior. O sea, y luego se te nota físicamente. Entonces, bueno, yo no tenía ni una cana, ahora tengo un montón. ¿Sí? Te vas agotando. Oye, pero estás joven para tener tantas canas. Pues mira, ¿has visto a Obama? Sí, tenía el pelo negro, ¿te acuerdas cuando entró? Yes, we can. Y ahora no le oigo un yes. Vamos a la guerra con los franceses, lo hubiese dicho rápido, ¿no? Ahora, bueno, hay que pensársela un poco. ¿Sí? Drones podemos mandar. ¿Sí? Entonces, tú dices, ¿dónde ha perdido ese fuelle que traía? Esa energía que traía. Te vas desgastando por problemas no solucionados. Nosotros igual. Lo que pasa es que no vivimos en la Casa Blanca, ¿verdad? Estamos ahí en una casa medio pintada. Que nunca tenemos tiempo de pintar la casa. Este verano sí. Si ya estamos en diciembre, si ya mañana es diciembre, ¿cuándo es? El martes. Pues fíjate qué fuerte. Esos problemas no solucionados, esos milagros que no ocurren en tu vida, te desgastan, te van agotando. Y llega un momento en que dices, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Gente que no tiene a Dios piensa en quitarse la vida. Gente que se desespera, no haya qué hacer. Porque por dentro ya no te puedes defender. Te has agotado, has ido menguando, cayendo. Y necesitas un reposo. ¿Cuántas veces dice, quisiera que mi alma reposara? ¿No te has dicho eso? Yo me lo he dicho un montón de veces. Pastor, usted, sí, yo soy el primero. Señor, necesito que mi alma descanse. Tantas cosas. ¿Cuántos problemas no resueltos hay? Hay un archivero entero, aquí y otro en casa. Pero le hemos puesto ahí, ¿verdad? En manos de Jesús están. Pero esos problemas que traes y que no puedes solucionar, necesitan solucionarse, porque si no, no descansas. Y si no se solucionan, te desgastas. Pero fíjate, en Hebreos 4:3 estamos terminando, porque tenemos una cosa preciosa hoy. Vamos a disfrutar, a que se fide. Pero los que hemos creído, nada más la primera parte, entramos en el reposo. Eso me encanta. Oye, me estoy desgastando, pero creo que mi Dios puede restaurar mi familia. Creo que mi Dios puede restaurar mi vida. Creo que mi Dios puede sanar. Hoy estaba dando testimonio, y algunos lo saben y lo conocen, de nuestra sobrina, la hija de mi hermana. 3, 4 añitos, le detectaron una leucemia en grado terminal. No había esperanza de vida. Estaba en cero. Y sabes, Silvia y yo fuimos delante de Dios y le dijimos, Señor Jesús, si es cierto que tú eres el mismo de hace 2000 años y que sigue haciendo milagros hoy, porque yo dudaba muchas cosas. Cambia nuestra vida, restaura nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra familia, sana a nuestra sobrina. Y empezamos y le dijimos, y si tú lo haces, te vamos a servir con todo nuestro corazón a donde quiera que nos digas. Si con Dios hay que tener cuidado de abrir la boca, ¿verdad? Porque la abres y ya estás frito, ya estás.
Y entonces, claro, servir a Dios, yo decía, aquí al lado, sí, en el pueblo de al lado, ahí voy. Sí, y estando así, Dios empezó cambiando nuestras vidas, restaurando nuestro matrimonio, sanando nuestra familia. Así empezó con nuestra sobrina. Estábamos a la espera, pero empezamos a servir a Dios antes de que ocurriera el milagro, creyendo que Dios es un cumplidor de su palabra, creyendo en fe que Jesús no me dejaría tirado, no nos dejaría tirados. ¿Y sabes qué? Mi sobrina ahora tiene cerca de 30 años. Tenía cero posibilidades de vivir. Dijo, no, pero es que era un pastor, un médico de ahí del pueblo. Se lo dijo, no, en el hospital de la Universidad de Tucson, donde son especialistas en leucemia. Ahí fue atendida. Y ellos le dijeron cero. De hecho, hablaba con mi hermana y ella llorando me decía, es que Miguel está con los desahuciados, los que ya no hay nada que hacer. Solo les traen payasitos, les pasan cosas, les traen juguetes para que la pasen bien. Y si se ha muerto la vecinita, se ha muerto no sé quién. Y ella desesperada, yo le decía, yo creo en Dios, que Él puede hacer un milagro. Sé que mi Jesús nunca me va a fallar. Y no me falló. Y luego, por toda la quimioterapia que le dieron, se le empezaron a formar unas calcificaciones en el cerebro y le empezaron a dar ataques epilépticos por esas calcificaciones, por tantos años de tratamiento de quimioterapia. ¿Y sabes qué? No recuerdo qué edad tenía, pero recuerdo que mi hermana me llamó, y era 1996 cuando me llamó, antes de venirnos a España. Dice, Miguel, por si se nos ocurría dudar y tirar para atrás y no venir, Miguel, le han dado el alta los médicos a mi hija. No se entienden cómo ha sido. Se hicieron un reportaje, salió hasta en el periódico ahí de Tucson, donde los médicos decían, no tuvimos nada que ver. Pusimos el medicamento convencional, el tratamiento convencional, y se acabó. Solo Dios podía haber hecho esto. Los mismos médicos lo dijeron. Y nosotros, ¿compramos los billetes o no compramos? ¿Compramos los billetes? No, estábamos más metidos comprando los billetes. Pues sabes una cosa, a este tiempo le dijeron, tú no podrás tener hijos nunca. Está esperando su bebé. ¿Será bueno el Señor? Como para honrarle, como para que le honres y que creas que Él puede hacer los milagros y que descanses. Descanse tu alma, porque estás cargado, estás cargada de cosas de que no se han solucionado. Y que le pongas ahí, como Silvia y yo hemos decidido descansar en el Señor, porque si no nos da algo. ¿Qué es lo que pasa? Amado, honra a Dios de corazón y cree que Él puede hacer el milagro que tú necesitas, o los milagros. Dios lo va a hacer. Vamos a orar. Si pasa, Eduardo, un momento.